Sean todos muy bienvenidos a un nuevo espacio joven, el repaso de la lección de escuela sabática. Estamos con este trimestre muy especial repasando el libro de Levítico, que realmente estamos aprendiendo muchos consejos, enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Creo que eso está muy bueno. Ya estamos con la lección 11, vamos avanzando, ya avanzamos más de la mitad, llegando ya cerca del final. Y el título de esta semana es El Juicio. Y estamos aquí desde la Universidad Adventista del Plata. Agradecemos a la gente de la radio, a los productores y todo lo que están detrás de este programa. Damos gracias por este espacio que nos dan y damos gracias también a la Unión Argentina por promover el repaso de la lección de escuela sabática. Quien les habla es Nicolás Lurachi, parte del equipo de capellanía de la UAP. Y nos están acompañando a personas que ustedes ya conocen, son de la casa. ¿Cómo estás, Ale? Nico, todo bien, la verdad que contento porque bueno, ya lección número 11, el tema del juicio, un tema importante, lindo, distintivo de nuestra iglesia. Así que bueno, contento por poder estar acá y repasarlo. Totalmente. Y damos gracias también a Ailín por estar nuevamente aquí con nosotros. Por favor, estoy muy contenta de poder estar una semana más, una lección más. Y como decía Ale, que es un tema muy importante que por ahí no solemos unir, ¿no? Con cuestión del juicio con Levítico, pero está muy bueno para que podamos ver el rompecabezas enorme que es la Biblia, ¿no? Totalmente. Y antes de meternos de lleno en el estudio de la lección, siempre está la agenda JA con una actividad, algo que nos motiva para poder hacer como espacio joven, como grupo de jóvenes ahí en tu iglesia. Y esta semana lo que se está haciendo es promoviendo la plataforma que tiene la iglesia, que es 7Play. 7Play o Feliz 7 Play. Feliz 7 Play también, que se puede... 7Me. Esa es la aplicación. Esa es la aplicación de los diezmos, creo. Sí, más para diezmo y ofrenda. Nosotros metimos el 7 en todo, chicos. El séptimo día, 7 de las aplicaciones. Nos podemos confundir, no se preocupen. Usamos el 7 que siempre, perfecto, siempre completo, está. todo. Pero la idea de esta semana es que con tu grupo de jóvenes, con tu iglesia, puedan ver la plataforma. Hay contenido muy bueno que se graban y que puedan aprovechar todo ese contenido que está ahí con tu iglesia para sacarle provecho. Y es un material muy interesante que le puede servir mucho. Así que bueno, los motivo a que puedan ver la plataforma. Nos vamos a meter ya de lleno en el estudio de la lección, en este caso la lección 11, como mencionamos, titulada El Juicio. Y vamos a estar estudiando particularmente el capítulo 16 de Levíticos. Cada vez vamos profundizándonos un poquito más. Y también vamos a hablar particularmente del día de expiación, que un poco estuvimos hablando en la lección pasada. Pero, ¿qué nos enseña este día sobre el pecado? ¿Qué habla el día de la expiación? El día de la expiación podríamos resumir cortito y al pie, que nos muestra la profundidad del pecado y la necesidad que tenemos nosotros de un Salvador primeramente y después de apartarnos de ese pecado no como una forma de ser salvos, sino como una respuesta a que fuimos salvos, ¿no? Algo que venimos hablando mucho, pero que creo que nunca está de más recalcarlo, porque es muy distintivo también del mensaje bíblico en sí, de que todas estas cosas que nos enseña Levítico las hacemos porque no para, ¿no? Totalmente. Una de las cosas que también me gustaría destacar es que era un día especial no solamente de confesión de todo el pueblo, sino que también se pensaban y se hacían planes a futuro y también de aplicación inmediata, ¿no? De proponer del corazón de las personas de alejarse de esos pecados, ¿no? Como hablamos en la lección anterior de la semana pasada, si no me confundo, de la famosa frase del refrán, borrón y cuenta nueva, ¿no? Sí. Es decir, intento aprender de mis errores, ¿no? 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta, ¿no? Es una idea que se repite a través de toda la Biblia y me parece preciosa porque pone en perspectiva una de las características más importantes y diría yo fundamentales en nuestra relación con Dios, que es su misericordia, que nos habilita poder tener una relación con Dios. Si Dios no fuera misericordioso, no podríamos tener una relación con Él. Y algo que me gusta es la necesidad de tener perdón, la necesidad de que nos mostró Dios de que tengamos el perdón. Eso me gusta mucho, que van en la misma línea. Exacto. Con lo que decía Elín. Y como estuvimos repasando la semana pasada, no solo el perdón, sino también la limpieza, que van de la mano claramente. Y recordamos que se llevaba a cabo el sacrificio diario, donde todos los días iban a sacrificar un animal por el perdón de los pecados, el sistema que estaba en ese momento. Y estaba el día especial, que era este día de la expiación. Y qué bueno es pensar en esto, en esta reconciliación de Dios y en esa necesidad de perdón que tenemos como pecadores y que muchas veces nos alejamos, nos equivocamos. Y día tras día necesitamos
acercarnos a Cristo. Pero este día de la expiación nos hace pensar en algo muy importante. Nosotros como iglesia tenemos una fecha que recordamos que es 1844, el 22 de octubre, donde se conoce como el Gran Chasco, ese evento donde un montón de personas esperaban la venida de Jesús. Y bueno, el título de Gran Chasco se da porque ese día Jesús no vino. Nosotros sabemos por la Biblia qué fecha no deberíamos colocar, porque sabemos que nadie sabe el día, solamente el Padre que está en el cielo. Pero un grupo de personas de mucha fe en ese momento esperó la venida de Jesús. Y esto de 1844 es una fecha especial porque está relacionado con el día de la expiación. ¿Qué relación encontramos con esta fecha y el día de la expiación? ¿Y por qué fue que ocurrió este error? Que las personas pensaban que ese día iba a venir Cristo. La verdad que es interesante, Nico, lo que nos estás planteando, porque realmente el santuario tiene un vínculo con esto del juicio, con lo que estamos hablando, y esta profecía de Daniel, ¿sí? Sin duda que no podemos dejar de nombrar, donde hablaba de 2300 tardes y mañanas. Y bueno, las personas pensaron que el santuario que hablaba allí, que era el santuario, era la tierra. Claro, hablaba que al finalizar esa fecha iba a ser purificado el santuario. Claro. Y mucho relacionado al santuario con la tierra. Exactamente. Y bueno, esa fue la equivocación, una mala interpretación de la profecía. Pero sin embargo algo pasó. Ese 22 de octubre de 1844 algo pasó. No se purificó la tierra, ¿sí? Pero en el lugar santo y en el lugar santísimo que está en el cielo, ¿sí? Porque el santuario acá en la tierra es una copia fiel de lo que hay en el cielo. Entonces, algo pasó en 1844, pero en el cielo. Jesús pasó del lugar santo a ministrar frente al Padre en el lugar santísimo. Que es lo mismo que hacía, que creo que lo mencionamos muy escuetamente cuando nos tocó unas lecciones más atrás, que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra, ¿no? Nada más que, bueno, Jesús con obviamente su sacrificio y su vida perfecta no necesitaba preocuparse por no regresar al lugar santo, ¿no? Sino que directamente ya entró una vez y para siempre para ministrar ahora directamente desde ese lugar. Incluso cuando el día justamente que estábamos hablando de las lecciones pasadas, el día de la expiación. Claro. El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo por única vez, ese día del Yom Kippur, entraba por única vez al lugar santísimo. ¿Sí? Bueno, ahora Jesús, desde 1844 en adelante, está ministrando en ese lugar santísimo. Claro, es esencial como iglesia, como jóvenes, saber que existe un santuario celestial y que en hebreo está muy marcado. Y a mí me encanta este concepto de pensar que Cristo en el pasado murió por nosotros. Pero no solamente en el pasado hizo algo, sino que en el presente, actualmente, Él está en el santuario interviniendo por nuestros pecados. Y me encanta pensar en ese Jesús que estuvo en el pasado, está en el presente, pero también va a estar en el futuro, porque pronto va a venir y sabemos que nos va a dar un nuevo mundo donde no va a existir el pecado. Me encanta ese Cristo que estuvo en el pasado, está en el presente y va a estar en el futuro. Qué lindo. Pero quizá una de las preguntas que nos surge es si era necesario que se limpie el santuario. ¿Era necesario que Cristo haga esto de pasar al lugar santísimo? Sí, era necesario y va muy de la mano con lo que la respuesta que dio Ale hace un ratito. Y me gustaría que, bueno, la lección nos sugería unos pasajes para leer. Y me gustaría que podamos, el que quiera que esté en su casa, agarrar su Biblia y buscar Hebreos 9, versículos 23 y 24, ¿no? Que nos dice que fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, o sea, el que hablamos aquí terrenal, sino que, o sea, que el terrenal fue figura del verdadero, como bien dijo Ale, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿no? Y es una verdad súper importante de tener presente, ¿no? Quizás cuando hablamos del Evangelio, hablamos como lo que Jesús hizo. Por eso me gustaba lo que dijiste también, Nico, de que lo que Jesús hizo en su ministerio terrenal. Pero el ministerio de Jesús en realidad no tiene fin hasta que Él nos vuelva a buscar, porque Él estuvo, antes incluso de venir a la tierra, intercediendo. La presencia de la Shekinah y todas las veces que en el Antiguo Testamento Dios habla con el ser humano, no es Dios Padre, sino Jesús mismo. O sea, Jesús mismo fue la columna de fuego, Jesús mismo fue la nube, y Jesús mismo fue también el que descendió, vivió 33 años y medio y murió por nosotros, y es también el mismo que ahora intercede por nosotros en el cielo. Y eso me parece una figura súper conmovedora y es realmente para pensar, y es muy alentador, ¿no? El hecho de decirte que cuando Jesús nos dijo, con amor eterno te he amado, y de otra forma también, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es
real. Está todos los días con nosotros constantemente ofreciéndonos este perdón, esta restauración que está al acceso de la mano, no por nuestros méritos, sino por sus méritos que Claro. Él ha tenido por nosotros. Qué lindo ver que era necesario. El santuario debía ser purificado y Jesús debía pasar al lugar santo, al lugar santísimo, para poder interceder por nuestros pecados. Pero la pregunta que surge ahora es, ¿cómo se hacía? ¿Cómo era que se purificaba el santuario? Bueno, básicamente algo ya hemos nombrado en algunas lecciones anteriores, pero este día especial que estamos hablando, había 2 machos cabríos que se elegían cuidadosamente, tenían que ser perfectos por el sumo sacerdote. Y bueno, eran llevados allí al santuario, al tabernáculo, al atrio. Y bueno, el que era sacrificado para Jehová, ¿sí? No se confesaba ningún pecado sobre él, sino que era sacrificado. El sumo sacerdote entraba con una vestimenta especial, pasaba por el lugar santo, entraba al lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, al frente del propiciatorio, y allí ofrecía la sangre. La sangre de macho cabrío del que había sido sacrificado sin ningún pecado, no se había confesado ningún pecado sobre él. Entonces esa sangre de esa manera expiaba, limpiaba, ¿sí?, al pueblo, a los pecados, básicamente. Totalmente. Y cuando el sumo sacerdote salía, ponía sus manos confesando el pecado de todo el pueblo en el otro macho cabrío, y ese macho cabrío era enviado al desierto, entonces moría solo en soledad. Incluso es una representación de lo que habla Apocalipsis también, ¿no? Allí el diablo va a quedar 1000 años en la tierra solo, ¿no? Entonces es como un paralelismo entre a Daniel, Apocalipsis y ahora Levíticos, también este tema del santuario. Me encanta porque todo tiene una relación con todo y cómo Jesús es el personaje principal. Central, de la punta a punta de la Biblia. Totalmente, de toda la Biblia. Y este día de expiación es sumamente especial por la obra que hizo Jesús. Y me gustaría cerrar este repaso, esta lección con este concepto que me parece sumamente importante. Que Jesús no solamente actuó en el pasado, no solamente vino y murió por vos y por mí, sino que en este momento actualmente es una creencia fundamental. Pensamos que Jesús está en el santuario celestial interviniendo por nuestros pecados. Está ahí frente al Padre y me encanta saber en ese Jesús que en este momento no está en el cielo sin hacer nada, sino que está interviniendo por los errores, por los pecados que nosotros tenemos. Por eso es el momento que está el tiempo de gracia, para que podamos aceptar a Cristo y nos podamos entregar a Él. Pero no solo está interviniendo en este momento, sino que muy pronto va a volver para tener un nuevo mundo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Ale. Por favor, ha sido un gusto. Gracias Aileen por estar nuevamente. Un gusto como siempre. Y muchas gracias a vos que nos estás viendo del otro lado. Te esperamos la semana que viene con un nuevo repaso de la lección.